Padre, gracias por tu misericordia, gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos experimentar que cada día, cada mañana son nuevas tus misericordias, Dios. Por eso te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Dios. Y en esta mañana, Padre Santo, queremos pedirte por tu amor, por tu gracia, por tu omnipotencia, que seas tú glorificándote esta mañana en este lugar, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, haciendo tú por medio de tu palabra lo que en ella dice que ella hace en nosotros, Señor. Que sea una palabra que nos exhorte, que nos edifique, que nos consuele, Señor, que nos sobreedifique y nos dé herencia con todos los santificados, Dios. Prepara nuestra mente, nuestros corazones, donde la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto al 100% en nuestras vidas, Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos, te reiteramos en esta mañana que eres nuestro Padre, que eres nuestro Dios, que eres nuestro Rey, nuestro Creador, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que nosotros somos ovejas de tu prado, Señor, creación tuya, y como tal, oh amado Padre Celestial, hoy te necesitamos más que nunca, Dios. Hoy te manifestamos nuestra absoluta y total necesidad y dependencia de ti, nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador personal. Amén. Bueno, pruebas y tentaciones es el estudio que nos compete este fin de semana, y vamos desde la Biblia, desde el significado en hebreo y en griego que es prueba y tentación. Entonces vamos a pasar la primera diapositiva. Ahí está, tentación. Hebreo, masa, griego, peirazo. En el sentido bíblico no solo significa inducir a pecar, sino también a someter a prueba a una persona, que es el sentido básico de los verbos en los idiomas originales. Sí, en la Biblia, prueba y tentación, desde el significado de los términos, es lo mismo, sino que a veces se identifica la tentación de una manera distinta a la prueba, pero bíblicamente es lo mismo, porque Dios está en control de ambas circunstancias. La fuente es Diccionario Bíblico Ilustrado de la Biblia. Entonces, ¿qué es prueba desde el contexto de la experiencia? Ese es el concepto, el sentido etimológico, el significado de la palabra, pero desde la experiencia. Hay un relato que está en Génesis 22, del 1 al 5. Y ese relato consiste en que después de que Abraham tuvo el hijo de la promesa, Isaac, el hijo que el Señor le prometió, por el cual él iba a tener descendencia, y que a través de esa descendencia iba a nacer el Mesías, o iba a nacer más adelante Jesucristo de Nazaret. Cuando el Señor llama a Abraham, siendo él pagano, adorador de la luna y del sol y de las estrellas, allá en Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak, esa zona de Irak, el Señor llama a Abraham de su paganismo y le dice: deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, al lugar que yo te mostraré. Y dice la palabra de Dios que Abraham salió de esa tierra y caminó, y se fue con Sara su mujer, con Lot su sobrino y unos siervos, y llegaron a lo que hoy es Israel, la tierra de Canaán, ese territorio geográfico, lo que hoy es el estado judío. Y el Señor llamó a Abraham cuando tenía 75 años. Y Dios le promete a Abraham en Génesis 15 que iba a tener un heredero, refiriéndose a Isaac, que ese hijo realmente le nace a Abraham 25 años después. Cuando Abraham tiene 100 años, le nace el hijo, y de acuerdo a la promesa que el Señor le había hecho. Y después que nace Isaac, en Génesis 22 nos relata la palabra que ya Isaac podía tener unos 12, 13 años, y dice la palabra de que el Señor probó a Abraham. Que el Señor probó a Abraham, y miren cómo le dice:
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, ¿qué es prueba? Desde la experiencia y teniendo en cuenta el relato de Abraham. Señor, es claro, le prometo un hijo a Abraham que va a ser su heredero, que a través de ese hijo va a tener una descendencia numerosa como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Y el Señor, estando Isaac de unos 13, 14 años, le pide a Abraham que lo sacrifique. Y le dice: tu único hijo, a quien amas. No está de más decir de que este relato es un tipo de lo que el Padre y el Hijo hicieron a favor nuestro. Abraham representa al Padre, Isaac representa al Hijo. Los 3 días de camino en la mente de Abraham, su hijo estaba muerto, representan los 3 días que Cristo duró muerto. El monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar su hijo, estaba al frente, o está al frente del monte Carmelo, que fue donde murió Jesús. Entonces, por eso es que Jesús dijo que Abraham vio mi día en Juan 8, porque Abraham vio en el Espíritu, vio la obra de Cristo en la cruz. Entonces, esto es un tipo de lo que pasó con el Padre y el Hijo para nuestra salvación. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? 25 años esperando la promesa. El Señor le cumple la promesa y el Señor le pide ahora en sacrificio la promesa. Para probar verdaderamente dónde estaba el corazón de Abraham, si verdaderamente amaba más a Dios o amaba más lo que el Señor le había dado. Entonces él dice: el que amas, tu único, y lo pide en sacrificio. Pero Abraham, está claro que Abraham es un hombre de oración y de fe. Abraham en este momento de su vida tiene más de 30 años caminando con el Señor. Abraham no es un neófito. Abraham es un hombre que conocía a Dios, conocía la omnipotencia de Dios, conocía la fidelidad de Dios, conocía la santidad de Dios, conocía la fidelidad de Dios. Entonces, Abraham, en ese conocimiento de Dios, porque muchas veces Dios no nos va a pedir algo que Él sabe que nosotros no lo vamos a entender y lo vamos a sobrellevar. En este caso, Abraham, con esta cantidad de tiempo caminando con el Señor y conociendo al Señor, Abraham pudo hacer este acto de fe y de obediencia. Acuérdense, obediencia. Y Abraham, de acuerdo a Hebreos 11, versículo 17 en adelante, versículo 17 al 19 en Hebreos 11, dice que Abraham tuvo el entendimiento de parte de Dios de que si él sacrificaba a su hijo, como Dios le había prometido una descendencia numerosa por medio de él, y como ese hijo no había aún tenido un hijo para que a través de Isaac naciera la descendencia, Abraham, en su razonamiento lógico, porque la fe es lógica y racional, no son actos locos, en su razonamiento lógico y racional dijo: bueno, un momentico, tú me prometiste una descendencia a través de este niño, él no ha tenido hijos todavía, me lo estás pidiendo en sacrificio. Bueno, está bien, yo te lo doy en sacrificio, yo lo voy a matar, lo voy a asesinar, pero como tú no mientes, para darme la descendencia a través de él, tú lo tienes que levantar de entre los muertos. Y por eso Abraham estaba decidido a sacrificar a Isaac, por el conocimiento que tenía de la omnipotencia y de la fidelidad de Dios.
Y por eso es un tipo también de lo que Cristo hizo. El hecho de que Abraham no mató a Isaac hace parte, es un tipo de la resurrección de Cristo. Entonces ahí vemos que el Señor probó a Abraham. Y el Señor a nosotros, de acuerdo a su palabra, nos hizo una promesa. Y es una promesa que está en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Miren cómo dice, dónde está consignada la promesa. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por medio de la palabra de Dios para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esa es la promesa que el Señor nos hizo. Tenemos una esperanza viva. ¿Por qué habla de una esperanza viva? Porque la esperanza, por lo general, es cuando ya no hay nada que esperar. Humanamente hablando, tenemos fe, el último que se pierde la esperanza, pero ya tú sabes que la esperanza es una resignación de que no va a suceder. Por eso la Biblia habla de esperanza viva, porque en la Biblia, cuando habla de esperanza, es porque verdaderamente lo que Dios prometió se va a cumplir. Y en Efesios 1:19, Pablo, orando por nosotros, le oraba al Padre para que nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepamos a qué esperanza fuimos llamados. Bueno, aquí nos dice que esa esperanza es una esperanza viva. Y después dice, para que nos revele cuál es la herencia con todos los santos que tenemos en Cristo. Entonces, aquí nos revela el Espíritu Santo en Primera de Pedro que esa esperanza, que esa herencia está en los cielos y que es una herencia que es incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Entonces, esa es la promesa que nosotros tenemos de parte de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 5? Ya estamos proyectados a lo que tenemos, a lo que el Señor nos prometió en Cristo, que en Cristo es sí y amén. Y en el versículo 5 nos trae nuevamente para acá, para lo terrenal, para lo presente, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí nosotros somos protegidos, somos guardados por ese don de fe que el Señor nos dio. Si esa protección no estuviera operando, ténganlo por seguro que aquí no estuviéramos, porque nosotros somos el franco directo de las acechanzas y de las maquinaciones del reino de las tinieblas. Y si el Señor no nos estuviera protegiendo, no nos estuviera guardando, como dice Romanos 8, aquí no estuviéramos. La protección de Dios es la que hoy nos mantiene aquí y la que nos permite seguir sirviéndole al Señor. Entonces, versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren, cuando Pedro escribió esta carta, los destinatarios de la carta, en el versículo 1, dice que a los expatriados. Versículo 1 de Pedro 1 dice que a los expatriados, y dice los territorios. ¿Quiénes eran esos expatriados? Eran personas que seguían a Cristo y por causa de su fe en Cristo fueron expulsados de sus territorios. Esa era la prueba que ellos estaban pasando. Entonces, esa prueba significaba de que ellos dejaron a sus familias, que de pronto estaban pasando persecución política, persecución religiosa. Ellos estaban pasando por necesidades de nivel físico, hambre, sed, abandono, no tenían techo, no tenían resguardo.
Adicional a eso, enfermedades. Entonces, ¿qué prueba estás pasando tú en estos momentos? No sabes, solamente Dios y tú la sabes, y de pronto alguien que se la has contado y la ha manifestado. Pero la prueba que estés pasando en este momento, independientemente cuál sea, el Señor en su providencia la está permitiendo. ¿Y para qué la está permitiendo? Sigamos leyendo acá en el versículo 7, ¿por qué el Señor permite que seamos afligidos en diversas pruebas? Miren lo que dice el versículo 7: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿para qué el Señor nos prueba? Versículo 7: para que nuestra fe sea santificada, nuestra fe sea purificada, nuestra fe sea una fe 100% bíblica y no una fe emocional y humana. Entonces, para eso el Señor nos prueba. Entonces, es una de las razones por las cuales el Señor permite la prueba en nuestras vidas, independientemente cuál sea. Pues, no sé si estás pasando una prueba laboral, una prueba económica, una prueba familiar, una pérdida en tu familia, una prueba de salud. Independientemente cuál sea, el Señor lo permite en su providencia para que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, tiene que ser purificada por el fuego. Y dicen los orfebres, así que se dice, ¿verdad? Los que trabajan los metales preciosos, el oro y la plata, dicen que para purificarlos es necesario exponerlos al fuego. Y dicen que ellos se dan cuenta que ese metal precioso ya está puro, ya está listo, cuando se refleja el rostro de ellos en el metal. Entonces, el Señor quiere que en nosotros se refleje el rostro de Él, y por eso permite pruebas en nuestras vidas. Entonces, primera razón de las pruebas: para purificar nuestra fe, para que nuestra fe sea más santa, nuestra fe sea más bíblica. Versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sí, la fe bíblica no es otra cosa que lograr lo que el Señor nos prometió en el versículo 3 y 4: la esperanza viva y la herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Que muchas veces la gente cree que la fe es para lograr tus metas, tus objetivos y tus anhelos aquí en la tierra. No, la fe bíblica es para cumplir y llevar a cabo el plan y el propósito de Dios en nuestra estadía en esta tierra, y sobre todo para lograr la meta a la cual estamos llamados a obtener. Entonces, versículo 9, 8: a quien amáis, refiriéndose a Cristo, sin haberle visto. Ninguno de nosotros hemos visto al Señor con nuestros ojos naturales, pero dice la palabra de Dios que por el Espíritu Santo podemos ver al Señor. O alguno de ustedes ha visto aquí a Jesús personificado en vivo y en directo como lo vieron los apóstoles. Entonces, nosotros no lo vemos con nuestros ojos naturales, pero por los ojos del Espíritu sí lo vemos, por los ojos del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice: a quien amamos sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque sea ahora que no lo vemos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Entonces, mira, esto es claro. Cuando estamos siendo probados de parte de Dios, como pasó con Abraham, mira lo que dijo Abraham, versículo 5: el muchacho y yo iremos, adoraremos. La adoración es un acto de gozo del Señor, es una manifestación de gozo. Entonces, cuando tú estás pasando por una prueba de parte de Dios, independientemente de cuál sea la prueba, la respuesta de nosotros emocional es gozo en el Espíritu Santo.
es la paz de Dios, es el amor de Dios. Porque muchas veces estamos pasando por tribulaciones, por adversidades, por dificultades, por cosas que a veces no hacen parte del plan perfecto de Dios, sino que lo hemos causado nosotros mismos por nuestras desobediencias. Y cuando causamos esas dificultades, esos problemas, esas tribulaciones por nuestras desobediencias, no vamos a experimentar el gozo de Dios. No, todo lo contrario, vamos a experimentar desesperanza, desasosiego, vamos a experimentar perturbación espiritual. Entonces, es claro eso, que cuando el Señor es el que nos está llevando a la prueba, ahí vamos a experimentar el amor, el gozo y la paz de Dios. Acuérdense que Jesús, lleno del Espíritu Santo, después que se bautizó, Lucas 4, fue guiado por el Espíritu mismo, lo llevó al desierto para ser tentado. Parece contradictorio. El Señor muchas veces nos llena de su presencia y nos da de su presencia para permitirnos pasar por circunstancias adversas, para probar nuestra fe, purificar nuestra fe. Hay 3 estados del cristiano. Y eso se lo escuché a un maestro bíblico que ya falleció, Adrian Roger, y es claro. El cristiano, estamos en 3 etapas en nuestra vida mientras estamos aquí en esta tierra. Estamos entrando a una prueba, estamos en medio de la prueba o saliendo de la prueba. Ese es el ciclo del creyente, porque nuestra fe tiene que ser constantemente purificada. Otra razón por la cual el Señor nos prueba, vayamos a la izquierda de Primera de Pedro a Santiago 2, Santiago 1. Otra razón por qué el Señor permite la prueba en nuestras vidas. Santiago 1 del 2 al 4. Santiago capítulo 1 del versículo 2 al versículo 4. Miren lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí repite que el gozo de la salvación independientemente de la prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra razón por la cual el Señor permite las pruebas en nuestras vidas es para generar en nosotros el atributo de Dios que se llama paciencia. La paciencia no es propia del ser humano. El ser humano es todo lo contrario. El ser humano por naturaleza se afana, se impacienta, se angustia, vive siempre en desasosiego, acelerado. Entonces el Señor permite la prueba para generar en nosotros paciencia. Miren lo que dice el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Miren qué cosa tan tremenda. El Señor permite la prueba para generar paciencia en nosotros, ese atributo de Dios que hace parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 21, 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Eso es un atributo que solamente lo genera en nosotros el Espíritu Santo. Pero dice la palabra de Dios que cuando ya la paciencia está desarrollada en nosotros, somos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿Qué es paciencia? Coloquialmente hablando, esperar sin desesperarte. Eso es paciencia. Esperar sin desesperarte, esperar en la promesa de Dios sin desesperarte, sin angustiarte, sin afanarte. Entonces, ahí todos nos rajamos, porque la naturaleza humana nos lleva a desesperarnos, a angustiarnos, a afanarnos, pero el Señor permite la prueba para generar en nosotros, primero, purificar nuestra fe, santificar nuestra fe, y segundo, para generar en nosotros la paciencia. Vayamos ahora a Romanos capítulo 5. Después de Hechos de los Apóstoles, a la izquierda de Santiago. Y Romanos 5 está escrito para cristianos.
Romanos 5 en adelante está escrito única y exclusivamente para cristianos. Esto no está escrito para no cristianos. Entonces, si tú eres cristiano, esto está escrito para ti. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1 de Romanos 5 está diciendo: ya tú eres cristiano, y como eres cristiano estás libre de culpa. Justificado dice: estás libre de culpa porque hiciste la paz para con Dios. Y la manera como Dios proveyó para hacer la paz consigo mismo y con toda la humanidad y con toda la creación, de acuerdo a Colosenses 1, fue la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo el Señor hizo la paz, reconcilió al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Entonces, cuando nosotros vamos a la cruz de Cristo, el Señor nos dice: hiciste la paz para con Dios, por lo tanto ya estás libre de culpa delante de Dios. Ya estamos libres de culpa delante de Dios. Por eso dice justificados, libre de culpa. Y por ende estamos libres de condenación, de la condenación que viene para los que no están en Cristo, para los que no han hecho la paz para con Dios. Entonces ya nosotros hicimos la paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, versículo 2: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia o a este favor inmerecido especial que Dios nos dio en Cristo, en lo cual estamos firmes. Y miren lo que dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza viva de la gloria de Dios. ¿Cuál es esa esperanza? Que un día vamos a ser semejantes a Dios y lo vamos a ver tal cual como Él es. Anoten esta escritura, Primera de Juan 3, del 1 al 3. En Primera de Juan 3, del 1 al 3, nos dan esa promesa: hijitos míos, qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios, y lo somos. Y dice: por eso el mundo no nos conoce, porque no nos conoce a Él. Pero que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, porque vamos a ser semejante a Él y lo vamos a ver tal cual como Él es. Entonces, esa es la esperanza de la gloria de Dios. O sea, la gloria, la presencia de Dios en nosotros, plena. No, mientras estemos aquí en este cuerpo, no vamos a experimentar a plenitud la presencia y la gloria de Dios en nosotros. Entonces, esa esperanza la tenía Pablo, y adicional a eso, versículo 3, no solamente nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Señor, te doy gloria, te doy alabanza, te doy exaltación, te bendigo, te glorifico por esta tribulación por la que estás atravesando. ¿Lo hemos hecho? O más bien: ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a no sé quiéncito que ni siquiera va a la iglesia? Que ni siquiera ora. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y miren por qué nos debemos gloriar en las tribulaciones: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Independientemente de la tribulación que estás atravesando, esa tribulación está produciendo en tu vida paciencia. Y la paciencia prueba. ¿Qué es prueba en este versículo? Estamos en una tribulación que no podemos resolver nosotros mismos, sino que depende de Dios. Entonces tenemos imperativamente que esperar. Entonces, mientras estamos esperando, el Señor está viendo para ver de qué manera vamos a actuar: a la manera humana o a la manera de Dios. Entonces, muchas veces, desafortunadamente, en nuestra naturaleza humana, queremos ayudar a Dios a resolver las situaciones. Entonces, más las embarramos. Entonces, el Señor nos prueba
nos permite la tribulación para generar en nosotros la paciencia, esperar sin desesperarnos, para probar de qué manera vamos a actuar. Si a la manera humana, como siempre hemos actuado antes de Cristo, o como actúan las personas que no conocen a Dios, o a la manera de Dios. Y desafortunadamente, cuando actuamos no a la manera de Dios, lo que hacemos es dañar más la situación, que la situación se pone más difícil y más compleja. Entonces miren lo que dice versículo 5, 4. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces miren qué promesa del Señor. Independientemente de la tribulación, estamos experimentando esa esperanza, porque el Espíritu Santo de Dios, ese amor está presente en la presencia del Espíritu en nosotros. Segunda de Corintios 1. Aquí vamos a encontrar unos tics espectaculares de las pruebas. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces, miren qué tremendo. La Biblia identifica a Dios como el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Pero ¿cómo tú vas a conocer de que Dios es un Padre de misericordia y es un Dios de toda consolación? Versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces, independientemente de la tribulación que estés atravesando en tu vida, Dios nos promete que en esa tribulación vamos a experimentar su consuelo. Vamos a experimentar su compañía. Vamos a experimentar esa presencia que nos da su paz, su regocijo. Y es tremendo, porque si ustedes leen el encabezado del versículo 18, del Salmo 18, el encabezado de ese salmo es tremendo, porque habla de todas las cosas que pasó David. Vayamos allá. Miren lo que dice el encabezado del Salmo 18. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que lo libró Jehová de mano de todos sus enemigos. David estaba en ese momento siendo perseguido por el rey Saúl, y tenía además de enemigos a los filisteos y a otras personas de otras naciones. En medio de esa situación, miren lo que dice David en el versículo 1 y 2. Te amo. ¿Y por qué David amaba al Señor? Porque David, en medio de esa persecución, experimentó que, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Independientemente de lo que estaba atravesando David, como no se había cumplido el propósito de Dios con él aquí en la tierra, el Señor le permitió experimentar esa persecución, y en medio de esa persecución experimentó todas estas facetas de Dios. Entonces, Dios es un Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él quiere que nosotros lo conozcamos como ese Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces, ¿por qué el Señor permite las pruebas?
para que nosotros lo conozcamos como ese Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Versículo 4, vamos a 2 Corintios 1, versículo 4. Aquí después de la coma está otra razón por qué el Señor nos prueba o nos aflige o permite la tribulación en nuestras vidas. Miren lo que dice: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, el Señor permite la aflicción, la adversidad, la prueba, para que lo conozcamos como el Padre de misericordia, Dios de toda consolación, y para que nosotros seamos instrumentos de Dios para consolar a la manera de Dios otras personas que estén pasando por una tribulación similar a la que tú estás atravesando o atravesaste. Dios es un Dios que no obvia ningún detalle en la consecución de su propósito y su plan para nuestras vidas. Versículo 5: porque de la manera con que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. 6: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Miren, en ninguna parte de la Biblia nos dice la palabra de Dios que la vida cristiana iba a ser una vida libre de tribulaciones, de dificultades, de problemas, de adversidades. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Todo lo contrario. En Hechos 14 dice que es necesario que a través de sufrimientos entremos al reino de los cielos. Y el mismo Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero nos promete: confiad que yo vencí al mundo. En el lugar que te digan de que la vida cristiana es una vida libre de pruebas, de dificultades, de problemas, de adversidades, eso no está en consonancia con la Biblia. Todo lo contrario, el Señor nos tiene que probar. Y más adelante vamos a ver la razón fundamental por qué el Señor nos prueba. Entonces, miren lo que dice acá. Versículo 7: y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañero de las aflicciones, también lo soy en la consolación. Entonces miren lo que dice el versículo 8. Esto es clave. Del 8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Muchas veces el Señor, la prueba, la tribulación que permite en nosotros, va más allá de lo que humanamente podemos resolver o podemos enfrentar. ¿Por qué? Versículo 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos. A veces la prueba, la tribulación, la adversidad va más allá de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de lo que somos o sabemos, para que la confianza no esté en nosotros, porque el ser humano por naturaleza quiere ser independiente a Dios y resolver las cosas por sí solo. Entonces a veces el Señor, nos pone entre la espada y la pared, donde ya no hay solución a lo que humanamente podemos resolver. Entonces ya el Señor se glorifica y actúa Él. Y miren lo que dice: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Versículo 10: el cual nos libró y nos libra, y quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Esa es la esperanza y la confianza que tenemos en la palabra de Dios. ¿De cuánto no te libró el Señor? Si ya te libró en un momento determinado, tenlo por seguro que lo va a volver a hacer. Y en un futuro nos va a librar, y más cuando seamos sacados de este cuerpo. Entonces, la otra razón de la prueba, versículo 11:
Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Otra razón por la cual el Señor permite la prueba, para ejercitarnos en la oración. Para ejercitarnos en la oración. Y además de la oración, dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, oración, y además de oración, acción de gracias a Dios. Porque cuando el Señor te libra de una situación que tú humanamente no puedes resolver, que no hay la mínima duda de que Dios lo hizo, ¿quién se lleva la gloria? ¿A quién le da las gracias? Entonces, el Señor por eso permite las pruebas en nosotros. Ahí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, miren lo que dice. Versículos 17 y 18 de 2 de Corintios 4. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. La prueba, que dice la Biblia que es leve y momentánea, produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué significa eso? Es una manera en que la presencia de Dios se hace más fija, se hace más vivible en nosotros. La gloria de Dios, un eterno peso de gloria. La presencia de Dios está más presente en ti. Entonces, por eso el Señor permite la prueba. Versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En Romanos 8, en el versículo 17 de Romanos 8, miren cómo nos consuela el Espíritu Santo. La Biblia dice que ya somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. Entonces, Romanos 8:17, mira lo que dice el Espíritu Santo. Bueno, del 16, y el Espíritu mismo, refiriéndose al Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es una obra soberana de Dios que nos revela que somos hijos de Dios. Versículo 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ustedes miren la promesa: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es esa gloria? Lo que habíamos hablado de 1 de Juan 3, la esperanza viva de 1 de Pedro 1:3. Y la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Sigamos leyendo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada a la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es cuando se está refiriendo al universo en general. Y en Isaías 65:17 dice el Señor que aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Sí, el universo está esperando la recreación de parte de Dios y lo anhela, la creación como tal.
Y miren lo que dice acá: porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y miren el versículo 23: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Y un verdadero cristiano, un verdadero creyente, en Cristo tiene que tener presente de que no es aquí, la vida cristiana no es aquí. Aquí somos extranjeros, advenedizos y aves de paso, como dice la palabra de Dios. Es lo que vamos a obtener después de la segunda venida de Cristo. Porque a esperanza fuimos salvos. Por la esperanza que se ve no es esperanza, pero lo que alguno ve hay que esperarlo. Versículo 25: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ahí está nuevamente, lo aguardamos. Otra razón de la prueba. Vayamos a Hebreos 10. Vamos a leerlo del versículo 32. Los destinatarios de Hebreos eran cristianos o judíos que se habían hecho cristianos y se habían regresado al judaísmo rabínico. No al judaísmo al estilo de Pedro y Pablo, sino al judaísmo rabínico. Entonces se habían regresado al judaísmo rabínico, y por eso el Espíritu Santo escribe la epístola de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Pero para que tengamos el contexto de que lo que ellos estaban experimentando como pruebas, miren lo que dice el versículo 32. Pero traer a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados. ¿Qué es iluminados? Iluminados es cuando la presencia del Espíritu Santo llega a tu vida y te comienza a mostrar la verdad de Dios a través de su palabra. Eso es lo que se llama como la iluminación. Entonces, el Espíritu Santo llega a tu vida, te ilumina, y a través de esa iluminación puedes acceder a la revelación de la palabra de Dios. Entonces, por eso dice cuando fueron iluminados. Entonces, cuando fueron iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculos. Por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban aún en situaciones semejantes. 34. Porque de los presos también os compadeciste, de los presos por causa de la fe en Jesús. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Miren qué tremendo es eso. Le quitaban lo que aparentemente era de ellos, porque nada de nosotros, sino todo es de Dios. Y dice que eso lo experimentaban con gozo. ¿Pero por qué lo experimentaban con gozo? Ahí viene, miren cómo dice, cómo nos revela el Espíritu Santo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible de Primera de Pedro 1:4. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, nuevamente, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Otra razón de las pruebas, de la tribulación, para el Señor demostrar quiénes son y quiénes no son. Porque hay muchas personas que apenas se llaman y dicen ser cristianas, y apenas viene la primera prueba, la primera dificultad, la primera aflicción por causa de Cristo, y se devuelven.
Entonces, la prueba también sirve para demostrar si verdaderamente somos o no somos cristianos, si permanecemos en el Señor. Y en 1 de Juan 2:19 dice: eran de nosotros, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. 1 de Juan 2:19, así lo dice. Hay muchas personas que aparentemente eran cristianas, pero hoy no están, de pronto por cualquier circunstancia, cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier tribulación, cualquier problema, estaban demostrando que realmente no lo eran. Ya para terminar, vamos a leer los últimos 2 versículos y miren lo que dice 1 de Pedro 4:19. Estos son de los versículos que muchas personas de pronto quisieran borrar de la Biblia. No, seguro, porque son de los versículos que uno es como así, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Claro que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta desde su perspectiva, en consecución de su propósito y de su plan. Pero esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, incluye lo que vamos a leer en el versículo 4:19 de 1 de Pedro. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, muchas veces el Señor nos permite padecimientos de acuerdo a su voluntad. Pero en ese padecimiento, miren lo que dice el Señor: encomienden sus almas al fiel y creador y hagan el bien. Porque el Señor permite también las pruebas de acuerdo a su voluntad, para crear en nosotros necesidad y dependencia absoluta de Él. Necesidad y dependencia absoluta de Él. Y en 1 Corintios 10:13, para terminar, mírenlo como nos consuela el Espíritu Santo. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Lo que estás atravesando es porque Dios, en su providencia y su omnisciencia, sabe que con Él lo puedes resistir. Y miren lo que dice: sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es la salida? Lo que leímos en 1 de Pedro 4:7: sea hallada en alabanza y gloria a Jesucristo. La salida, la victoria ante la prueba, ante la tentación, es alabanzas al Señor. Señor, te adoro, te bendigo, te exalto. Y otra cosa fundamental, independientemente de la circunstancia, es gracias, Dios. La palabra nos enseña que debemos ser agradecidos con Dios por todo y en todo. Pero nosotros somos especialistas en quejarnos antes de darle alabanza y gloria a Dios y de darle gracias a Dios. Entonces tenemos que cambiar el chip. Señor, no quiero pasar lo que estoy pasando. Si tú lo estás permitiendo, te alabo, Señor, te bendigo, te exalto, te doy gracias, porque algo me estás enseñando y me estás instruyendo con esto. Esa es la actitud que nosotros debemos tener ante la tentación y la prueba. Y miren cómo nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro: y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Pero si el Señor lo permite, como lo permitió con Pedro, Lucas 22, Pedro, Simón, Simón, le dijo Jesús a Pedro: Satanás te ha solicitado para zarandearte como trigo. ¿Y qué le dice Jesús? Y yo he orado para que tu fe no falte. Es decir, Pedro, te va a zarandear. ¿Y lo zarandeó?
3 veces negó a Jesús y dice que salió de donde estaba y lloró amargamente por haberlo hecho. Pero Jesús ya había anticipado lo que iba a pasar con él y dijo: pero cuando te restaure, cuando vuelvas, tú vas a ser el consolador o el restaurador de tus hermanos. La consolación, Señor nos atribula para consolarnos, para que nosotros seamos instrumentos de consolación para los que están pasando por cualquier atribulación o aflicción. Vamos a orar. Padre amado, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, para que sea tu palabra dando fruto en nuestras vidas, Señor, y para que podamos ponerla en práctica de acuerdo, Padre Santo, a lo que nos has instruido, a lo que nos has enseñado y capacitado en esta mañana, Señor. Porque toda la Escritura, dice tu palabra, es inspirada por ti y es útil, Señor, para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos y para instruirnos, Señor, para que nosotros como siervos de Cristo, como hijos de Dios, seamos, Padre Santo, capaces y cabales, Señor, para afrontar toda situación haciendo el bien, Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos. Gracias por habernos traído a este lugar. Bendice nuestra salida y la llegada al lugar de nuestro destino, Señor. Y que independientemente de la prueba, Padre, independientemente de la adversidad, independientemente de la tribulación, como dice tu palabra, que seamos esos verdaderos adoradores tuyos en espíritu y en verdad, que tú buscas que te adoren, Señor. Te amamos, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Amén.